Madre del Nuevo Mundo, la gran riqueza de los pueblos de las Américas está en su diversidad, recordó el Papa en la misa con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona del continente de la esperanza. El cardenal Ouellet lleva en el corazón los sufrimientos de las comunidades indígenas. María, antídoto contra el pecado. El día de la fiesta de la Inmaculada, el Papa Francisco, desde el rezo del Ángelus al homenaje en la Plaza de España. El pecado vuelve viejos porque esclerotiza el corazón, pero María está limpia de pecado, es siempre joven, más joven que el pecado. El árbol y el Belén, signos de misericordia. La inauguración en la Plaza de San Pedro de los 2 signos de Navidad ofrecidos por Polonia y la Abadía de Montevergine en Campania. El Papa, el árbol nos estimula a desear los bienes más altos. En el Belén contemplamos la misericordia de Jesús. Borromini, la arquitectura hacia el cielo. Roma y los museos vaticanos recuerdan al atormentado y frágil arquitecto maestro del barroco, padre de la nueva Basílica de San Juan de Letrán, con una serie de iniciativas a caballo entre 2017 y 2018. Bárbara Yatta también fue un gran dibujante. La América multicultural, desde los indios a los descendientes de los occidentales, fue la protagonista de la homilía del Papa Francisco en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, Alessandro de Carolis. Entre los pliegues de aquel extraordinario manto en que la Virgen imprimió su imagen, se esconden los muchos rostros que forman hoy el rostro de América. Afroamericanos, indios, mestizos, descendientes de las poblaciones occidentales, en cierta manera, todos forman el tejido humano entrelazado en el tejido gris de la tilma que cubría la espalda de un sencillo indio, Juan Diego, y que desde hace 5 siglos cubre el destino del Nuevo Mundo. Lo recuerda el Papa durante la misa que presidió en San Pedro el 12 de diciembre, día que la Iglesia dedica a la patrona de las Américas. Como en un registro del corazón, Francisco enumera las etnias de su continente y el Evangelio, centrado en la figura de Isabel, primero estéril y después fecunda, le sugiere una clave de lectura. La antigua marca de vergüenza de la esterilidad es hoy la de un pueblo marginado y explotado. Así podemos vislumbrarlo en el indiecito Juan Diego, cuando le dice a María: yo en verdad no valgo nada, soy mecapal, soy cacastre, soy cola, soy ala, sometido a hombros y a cargo ajeno. Así también este sentimiento puede estar, como bien nos hacían ver los obispos latinoamericanos, en nuestras comunidades indígenas y afroamericanas, que en muchas ocasiones no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones. De manera parecida y opuesta, para el Papa la fecundidad que dio Dios a Isabel está para las poblaciones de las Américas en la gran riqueza de su diversidad, y el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, describe cuál es la naturaleza de esta riqueza. La fecundidad del continente creo que es la fe. Es la fe común, es la cultura latina. El norte es mayormente anglófono, pero al sur la cultura católica está muy extendida. Estos son puntos fuertes. También la devoción popular está dentro de este contexto. La devoción a la Virgen. Para las Américas, la unidad es la figura de la Virgen de Guadalupe. El problema, denuncia Francisco, como hace a menudo últimamente, está en el intento de homogenización de las diferencias culturales. En definitiva, nuestra fecundidad nos exige defender a nuestros pueblos de una colonización ideológica que cancela lo más rico de ellos, sean indígenas, afroamericanos, mestizos, campesinos o suburbanos. La Madre de Dios es figura de la Iglesia y de ella queremos aprender a ser Iglesia con rostro mestizo, con rostro indígena, afroamericano, rostro campesino, rostro cola, ala, cacastle, rostro pobre de desempleado, de niño y niña anciano y joven, para que nadie se sienta estéril ni infecundo,
para que nadie se sienta avergonzado o poca cosa. Esto me ha hecho dirigirme mentalmente a la Laudato Si, la encíclica donde el Papa defiende la biodiversidad del planeta. Y así, si hace esto para la biodiversidad del planeta, lo hace también para las diferencias culturales. Las comunidades indígenas, que como sabemos, a menudo son marginadas, están en grandes dificultades de pobreza, de abuso de todos tipos. El Papa las lleva en el corazón, como la cuestión de los migrantes lleva la cuestión de los indígenas, y creo que esta cuestión debería llevarla toda la Iglesia. La Virgen Morenita, una mamá querida, desde Alaska a la Tierra del Fuego. El cardenal Ouellet lo repite recordando una anécdota de los tiempos de su ministerio episcopal en Quebec, en su Canadá. Recuerdo que encontré con sorpresa en el monasterio de las Ursulinas de Clausura un inmenso cuadro como el de aquí, en el coro, que era de hacía 2 siglos. Para mí fue una gran sorpresa y una indicación de que la devoción a la Virgen de Guadalupe está muy extendida desde hace mucho tiempo y es muy querida para los fieles de América del Norte y del Sur. María es más joven que el pecado, subrayó el Papa el viernes pasado en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, toda su jornada en el reportaje de Andrea Mazzuca. Bastó un sí pronunciado por el corazón sencillo de una mujer joven para abrir de par en par las puertas del mundo a Dios e iluminar el destino del hombre. La Madre del Señor es la única que nunca fue rozada por el pecado, un privilegio especial para recibir en sí misma la venida del Mesías. En el día en que la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el pontífice, al comentar antes del Ángelus el episodio evangélico de la Anunciación, se detiene en la naturaleza incontaminada de la Virgen, a la que define como oasis siempre verde de la humanidad. Cada vez que la reconocemos llena de gracia porque nunca ha sido envejecida por el pecado, añade el pontífice, le hacemos el cumplido más grande, el mismo que le hizo Dios. Solo hay una cosa que envejece de verdad, envejecer interiormente, no la edad, sino el pecado. El pecado nos hace viejos porque esclerotiza el corazón, lo cierra, lo vuelve inerte, lo hace marchitarse. Pero la llena de gracia está limpia de pecado, por eso es siempre joven. Es más joven que el pecado, es la más joven del género humano. María, de una humilde familia de Nazaret, a pesar de no haber tenido una vida acomodada, sino sacudida por temores y preocupaciones, tuvo siempre, recalca Francisco, una vida bella, un amor inagotable, como revela la escena de la Anunciación, la unía cotidianamente a Dios. Por la tarde, el pontífice, antes de dirigirse a la Plaza de España para el tradicional acto de veneración a la imagen de la Inmaculada, visita la Basílica de Santa María la Mayor para rendir homenaje a la Salus Populi Romani. Después de haber depositado en el altar de la Capilla Paulina un ramo de rosas blancas, se recogió en oración ante la sagrada imagen. El calor de miles de fieles en fiesta saluda después la llegada del vehículo con el Papa a bordo a los pies de la escalinata de la Trinidad de los Montes. Junto a ellos, en oración, el Papa da gracias a la Virgen por su presencia constante, tierna y fuerte, al lado de los más débiles y los marginados, invocando su ayuda para que la sociedad desarrolle los anticuerpos contra los virus que afligen el mundo de hoy. La indiferencia que dice no me afecta, la mala educación cívica que desprecia el bien común, el miedo del que es distinto y del extranjero, el conformismo disfrazado de transgresión, la hipocresía de acusar a los otros mientras se hacen las mismas cosas, la resignación con la degradación medioambiental y ética, la explotación de muchos hombres y mujeres.
Al final de la oración, el pontífice dirige caricias y palabras de afecto a los numerosos enfermos y personas que sufren, a los que acompañaba este año el voluntariado de la Unitalsi. Francisco llega después a pie a la Basílica de San Andrés del Efrate, esta vez para un acto de veneración a la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, representada como se le apareció hace 175 años a Alfonso Ratisbone, que de ateo y enemigo de la Iglesia se convirtió al cristianismo. Poco antes, en la Plaza, Francisco había invocado su protección materna. Te mostraste a él como Madre de gracia y de misericordia. Concédenos también a nosotros, especialmente en la prueba y en la tentación, que fijemos la mirada en tus manos abiertas, que dejan descender a la tierra las gracias del Señor, y que nos despojemos de toda arrogancia orgullosa para reconocernos como verdaderamente somos, pequeños y pobres pecadores, pero siempre hijos tuyos. El viernes por la mañana, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a los artistas que serán protagonistas el 16 de diciembre del concierto Navidad en el Vaticano, cuya recaudación se entregará para financiar 2 proyectos en favor de los niños de la República Democrática del Congo y de los jóvenes de Argentina. Después de haber dado las gracias a los artistas y a los promotores de la iniciativa, el Papa subrayó que la Navidad es una fiesta sentida, participada, capaz de caldear los corazones más fríos, de derribar las barreras de la indiferencia hacia el prójimo, de animar a la apertura hacia el otro y al don gratuito. Por esto, concluyó Francisco, también hoy es necesario difundir el mensaje de paz y de fraternidad de la Navidad, representándola con la expresión de los sentimientos auténticos que la animan, y el arte, también el musical, es un medio formidable para abrir las puertas de la mente y del corazón al verdadero significado de la Navidad. El miércoles pasado, en la audiencia general en el Aula Pablo VI, el Papa Francisco recordó que la calidad de la vida cristiana se mide por la capacidad de amar, pero que en la misa es donde recibimos de Dios lo que necesitamos. El Papa recalcó que en muchas sociedades secularizadas se ha perdido el valor del domingo cristiano. Fue el sentido cristiano de vivir como hijos y no como esclavos, continuó el Papa, lo que hizo del domingo un día de descanso. El encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza para vivir el hoy con confianza y valentía y de ir adelante con esperanza. El domingo pasado, en el Ángelus, el Papa invitó a revivir el Adviento orando con intensidad, preparándose para el encuentro con el Señor en un clima de conversión y de penitencia, pero siempre con la alegría en el corazón. Después de la oración mariana, Francisco lanzó un llamamiento para que se trabaje con determinación para construir un mundo sin armas nucleares. Dios, afirmó, nos da la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Tenemos la libertad, la inteligencia y la capacidad de conducir la tecnología, de limitar nuestro poder al servicio de la paz y del verdadero progreso. El jueves pasado, en la Plaza de San Pedro, fueron inaugurados el Belén y el árbol de Navidad que los peregrinos podrán admirar hasta el 7 de enero. El reportaje es de Cecilia Sepia. La tradición que comenzó Juan Pablo II hace 25 años se repite, llenando de nueva esperanza y alegría los corazones de los fieles. El jueves pasado a las 4:30, con una emotiva ceremonia, el cardenal Giuseppe Bertello, presidente del Gobernadorato, en representación del Papa, inauguró el Belén y el árbol que hasta el próximo 7 de enero admirarán cada día miles de peregrinos. Los cantos típicos de la Navidad, las bandas, los zampoñeros de Irpina, el intercambio de regalos, pero el momento que arrancó aplausos a los mayores e hizo llorar a los pequeños fue cuando el gran abeto rojo, de 28 metros de alto y 10 de largo, llegado de Polonia, rompió con su luz la oscuridad en la que estaba inmersa toda la plaza de San Pedro. A los donantes de la arquidiócesis de Elche, a quienes había recibido en audiencia unas horas antes, Francisco les había recordado el significado de estos símbolos navideños. Son los signos de la compasión del Padre Celeste, de su participación y de su cercanía a la humanidad, que experimenta, que no es abandonada en la noche de los tiempos, sino visitada y acompañada en sus dificultades.
El árbol que tiende a lo alto nos estimula a los bienes más altos, a levantarnos por encima de las tinieblas que tapan la visión para experimentar lo bonito y alegre que es estar inmersos en la luz de Cristo. Otra maravilla de la Navidad, otro símbolo que habla al corazón del creyente es el Belén, que este año ha regalado al pontífice la abadía de Montevergine, en la provincia de Avellino, una auténtica obra de arte realizada al estilo del siglo XVIII, conforme a la más antigua tradición napolitana, con más de 20 figuras de 2 metros de altura, inspiradas en las obras de misericordia tan queridas para el Papa. Nám připomínají slova našeho Pána. Čiňte druhým to, co byste rádi, aby oni... Nos recuerdan que el Señor nos dijo, todo lo que queráis que los hombres os hagan a vosotros, hacedselo vosotros también a ellos. El pesebre es el lugar sugerente donde contemplamos a Jesús, que asumiendo las miserias del hombre nos invita a que hagamos lo mismo a través de acciones de misericordia. Las decoraciones del árbol, esferas y estrellas de cerámica las han realizado los niños enfermos oncológicos de varios hospitales italianos mediante los talleres de ceramicoterapia de la Fundación Le Neptune y también algunos jóvenes de las diócesis del centro de Italia golpeadas por el terremoto, que han querido dar gracias al Papa de esta manera por su constante cercanía, a pesar de que hace tiempo que se apagaron los focos de los medios de comunicación sobre los desastres provocados por el seísmo. Para los niños, el pensamiento afectuoso de Francisco, que ahora mira desde la ventana del Ángelus los signos eternos de este nacimiento que cambió la historia y que aún sigue haciendo posibles los deseos y esperanzas. Svojí prací jste své sny a touhy pozvedli až k Ježíši, který se stal dítětem Jakovy. Děkuji za vaše svědectví. Queridos niños, mi agradecimiento se dirige sobre todo a vosotros. En vuestros trabajos habéis transferido vuestros sueños y deseos que queréis levantar al cielo y dárselos a conocer a Jesús, que se hace niño como vosotros para deciros que os quiere. Gracias por vuestro testimonio, por haber hecho más bonitos estos signos navideños que los peregrinos y visitantes procedentes de todo el mundo podrán admirar. Gracias, gracias. Esta tarde, cuando se enciendan las luces del Belén y del árbol de Navidad, también los deseos que habéis transferido a vuestras labores de decoración del árbol serán luminosos y todos los verán. En 2018, a 350 años de la muerte del arquitecto Francesco Borromini, maestro del barroco, los museos vaticanos promoverán muchas iniciativas para recordarlo. Nos habla de ello Benedetta Capelli. Maestro de la arquitectura barroca, de fuerte ánimo y de altos y nobles conceptos, escribía un contemporáneo, estimó mucho su arte, por amor del cual no perdonó ninguna fatiga. Francesco Borromini era esto, un gran artista, meticuloso, casi maniático, oscurecido durante mucho tiempo por su contemporáneo Gian Lorenzo Bernini, con quien trabajó en la fábrica de San Pedro. Una personalidad distinta y fuerte contra la suya atormentada y de trazos frágiles. A los 350 años se ha pensado recordarlo en una serie de celebraciones presentadas en una conferencia de prensa en los museos vaticanos. Los museos vaticanos han acogido con entusiasmo la propuesta de Paolo Portoghesi de celebrar los 350 años de la muerte de Francesco Borromini. Y lo haremos con muchas iniciativas entre Academia de San Luca, Universidad La Sapienza de Roma, nosotros como museos vaticanos y también el patrocinio de Ministerios de los Bienes y de las Actividades Culturales, la Academia de Bellas Artes, verdaderamente con un conjunto y una atención coral de una serie de importantes instituciones culturales que se concentran en esta figura de Francesco Borromini. De enero a marzo de 2018 en La Sapienza, profesores y estudiosos impartirán lecciones y visitas guiadas entre los lugares más importantes ligados al artista, del Palazzo Spada al Palazzo Propaganda Fidei, del Palazzo Barberini a la iglesia de Santa Lucía en Selci. El 27 de enero de 2018 en la iglesia de San Ivo, en La Sapienza, se interpretará la misa a 3 coros de Orazio Benévolo, uno de los máximos exponentes del panorama musical romano del siglo XVI.
Aquí en los Museos Vaticanos celebraremos una exposición desde el 12 de diciembre sobre sus dibujos. El dibujo es el padre de las artes y Borromini era un extraordinario dibujante que dejó muchos dibujos de los que muchos se conservan aquí en el Vaticano. En concreto, expondremos los dibujos de la Biblioteca Apostólica Vaticana que constituyen quizá el corpus más importante de su actividad productiva, arquitectónica y de diseño. Él los consideraba sus hijitos. Todos sabemos que Borromini tuvo una vida muy particular y el hecho de que él mismo dijese esta frase te da una indicación de la importancia que le daba al dibujo de proyectos, pero en verdad también al dibujo como padre de las artes. En 1646, Borromini recibió del Papa Inocencio X, Pamphili, el encargo de transformar la Basílica de San Juan de Letrán. Protegió la antigua estructura y sus preciosas reliquias, renovando la iglesia preexistente y conformando un nuevo aspecto interno conforme a un nuevo gusto. Un resultado importante que demuestra también la modernidad de su arte, como recalca Francesco Moschini, secretario general de la Academia San Luca. No hay un elemento concreto, sino muchos elementos. Hace siempre hincapié entre la contraposición dialéctica entre interno y externo, o sea, el espacio urbano que presiona el interior de la arquitectura y el interno que presiona hacia el exterior, esta relación entre interno y la ciudad misma.